Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Estoy con Cayetano Solana, diputado en Cuenca, alcalde de un pueblo de la provincia que se llama Villaescusa de Haro, y el objetivo de esta, no entrevista, sino conversación, es que es uno de los mentores, porque hay varios, de una revista que se llama Terra Fari, que se ocupa sobre la historia, sobre los acontecimientos pasados, presentes y acaso de porvenir de esta comarca, la comarca de Haro. En primer lugar, Cayetano, Terra Fari. ¿Por qué Terra Fari? ¿Por qué ese nombre? Buenas tardes, Francisco. Pues Terra Fari es tierra de Haro. Como sea que los municipios que formamos parte de esta comarca, denominada Señorío de Haro, estamos agrupados bajo este castillo de Haro, que era la cabecera de la Terra Fari, pues de ahí surge el nombre de este proyecto cuando lo iniciamos a finales del 2018. Tierra de Haro. ¿Cuántos años lleva la revista? Desde 2018, es decir, ahora este año cumpliremos ya un lustro, 5 años. Surgió a mediados de 2018 en conversaciones con Juan Manuel Millán, que es arqueólogo e historiador de aquí de Villaescusa de Haro y que es coordinador general de la revista, para intentar sacar una publicación de ámbito cultural, histórico y sobre todo de vistas también al futuro de nuestro pueblo. Yo le propuse que no nos cerrásemos solo en nuestro pueblo, sino que lo ampliásemos a los pueblos de la comarca. Y pensamos que lo más fácil de acotar y lo más interesante era agruparnos los pueblos del Señorío de Haro, porque la delimitación es concreta y concisa, y porque son pueblos de nuestro tamaño o algo inferiores que hemos compartido mucho a lo largo de la historia y que podríamos exprimir juntos este análisis cultural histórico de nuestra comarca. Me estás hablando de los pueblos del entorno y los pueblos que compete la comarca de Haro. ¿Qué pueblos son esos? Pues estamos hablando de Villaescusa de Haro, que es la cabecera a nivel de población, y a nivel de esta revista de la que estamos hablando, al final es la coordinadora y la editora, entre comillas, el Ayuntamiento de Villaescusa de Haro. Y luego los otros 4 pueblos son Fuente del Espino de Haro, Villar de la Encina, Rada de Haro y Carrascosa de Haro. En un momento de desaparición del papel, en un momento que parece que estamos dándoles el RIP papel, ¿cómo ¿qué motivación ha sido la que habéis tenido, que no has sido tú solo, para decir, no, vamos a publicar en papel? Porque publicáis, creo que son unas 400 ejemplares de cada uno de ellos y que repartís en los municipios. ¿No piensas que en algún momento decir, oye, no, mejor o alguno de vuestros mentores decir, no, mejor en digital porque llega más, etcétera? ¿Por qué en papel? Pues me parece una de las preguntas más interesantes que se puede responder. Es decir, cuando nosotros empezamos con el proyecto, que aparte de Juan Manuel y yo como coordinadores generales, nos pusimos en contacto con un coordinador local de cada uno de los 5 pueblos, uno de los problemas que se abordó es de qué forma dar difusión al material, si hacerlo en papel, hacerlo online o hacer una mezcla de ambas, que al final es la tendencia más agresiva, por decirlo de alguna forma. Y nosotros consideramos que lo relevante era el papel, porque hoy en día la información es tan fugaz que nada queda. Y vas a llegar a más personas, pero se va a diluir mucho antes. Y sin embargo, todo el contenido que estamos generando en estas revistas, que tienen aproximadamente unas 32, entre 32 y 40 páginas, son contenidos minuciosamente elaborados por expertos de cada uno de los pueblos. En todos los números se intenta introducir al menos un artículo de cada uno de los municipios, de modo que todos la sientan como propia y que tenga suficiente interés como para poder y querer conservarla. Nadie conserva un story de Instagram, pero sí que mucha gente puede conservar esta revista, que, como bien has dicho, se difunde
de mano en mano, o en algunos pueblos por tiendas, o incluso el propio coordinador local es el encargado de llevarla a la gente del pueblo que le O interesa. sea, cada pueblo tiene un coordinador. Eso es. Y cada uno de los coordinadores colabora con sus textos, con sus escritos o con su material. Cada coordinador local es el encargado de hacer la recopilación de los artículos de ese municipio y de hacer la distribución. Ajá. ¿Y cómo lo reciben las gentes de los pueblos? ¿Cómo la reciben? Bueno, pues hay de todo, ¿no? ¿Qué experiencia habéis tenido? Como es Dime las positivas y alguna negativa puede haber existido. Sí, no, las hay. Es decir, como es una revista un tanto especializada y con artículos densos, no es fácil llegar a todos los públicos. Sabemos que hay gente mayor que está poco acostumbrada a leer, que se le atragantan los artículos, o que hay gente joven que no consideran de interés el análisis de ciertos acontecimientos históricos o de ciertos personajes ilustres de nuestros pueblos. Eso sabemos que es así, pero al mismo tiempo confiamos en nuestro papel de hacer este legado de la historia que se pueda conservar. Entonces la gente que realmente se para y la analiza la valoran muy positivamente. Hacemos presentaciones de esta revista cuando publicamos cada uno de los números, hacemos varias presentaciones en cualquiera de los pueblos que quieren que vayamos a hacer la presentación. Nosotros siempre nos desplazamos y la hacemos para el número de personas que sea. Y al final es de lo que se trata, es decir, que se conserven estos documentos y que la gente la sienta como propia. Documentos. ¿Qué temática tenéis? ¿Qué temas tocáis? En realidad no estamos cerrados. Surgen sobre la marcha. Sí, el subtítulo Terra Fari, Revista Cultural de la Tierra de Aro. Se puso ese subtítulo simplificando muchísimo, pero en realidad se abordan muchos temas diferentes. Se abordan temas de historia, se abordan temas culturales, se abordan temas de las restauraciones que cada uno de los pueblos saca adelante, se habla de los negocios que se están impulsando actualmente, se habla de los acontecimientos y eventos y efemérides actuales que se celebran en cada uno de los pueblos, se habla de los patrones que se veneran y de las fiestas que se celebran en cada uno, y se intenta también conservar tradiciones. Por poner un ejemplo, en uno de los suplementos que se elaboró, que es un suplemento acerca de los mayos de los pueblos de la provincia, o sea, de la comarca, perdón, se recopilaron los mayos de los 5 pueblos, a las mozas y a la Virgen. Y aquí han quedado escritos para que todo el mundo los conserve, porque algunos estaban ya prácticamente olvidados en una cuartilla de una mujer mayor del pueblo. Esto es editar, hay que editar revistas. ¿Tenéis alguna experiencia anterior en edición? ¿Conocimientos? Es obvio que los tenéis, pero ¿y editar una revista? ¿Os apoyáis en alguien? ¿Os habéis apoyado en alguien o surge? Teníamos una experiencia previa en el pueblo a través de una asociación juvenil que estuvo activa, por simplificar, la primera década de este siglo, y se editaba una revista que se llamaba Altella. Era una revista mucho más enfocada a la gente joven, a actividades deportivas, culturales, a toda la dinamización de la vida del pueblo, pero también se reservaba algún hueco para artículos con enfoque cultural e histórico. Y cuando esa revista, porque la Asociación Cultural dejó de funcionar, se paralizó, Juan Manuel siempre decía que teníamos que retomarla o crear otra con otro enfoque más orientado a estos temas culturales e históricos. Entonces de ahí surge, es decir, que sí que hay un embrión previo, aunque tenía otro enfoque. Esto, entre todos lleváis 9 números, ¿no? Me has dicho. En todos estos números, toda la cantidad de artículos que habéis escrito, ¿cuál ha sido ese que habéis notado vosotros? En este hemos hecho Trading Topic, hablando un poco de actualidad. ¿Cuál ha sido ese que habéis visto? Dice, aquí hemos cuajado, le ha encantado a la gente. Al final es tema de artículos, es decir, hay artículos que funcionan muy bien. Cuando se ha hecho análisis, por ejemplo, como hemos comentado anteriormente, de la gripe española en el 1918-1920, pues la gente lo siente cercano y llama la atención. Y
Y se trata más de buscar los temas que un número tenga más o menos éxito. Hay que considerar que la revista es semestral y el número de verano siempre se le da mejor difusión que al número de invierno, por motivos más que evidentes. Más evidentes. Y luego también hay que considerar que durante la pandemia también era difícil hacer llegar el papel a ciertos sitios. Entonces, claro, hay que considerar que si llevamos 4 años y medio y 2 de pandemia, pues no es fácil saber cuál ha tenido más aceptación por eso, porque hay veces que ha costado hacer que llegue a todos los públicos. Y Cayetano, yo imagino, no lo sé, lo desconozco, que tenéis diferentes opiniones políticas, diferentes adhesión políticas. ¿Ha resultado a la hora de tocar algún tema, algún tipo de discrepancia entre los coordinadores? ¿O hay acuerdo total? ¿O es una cosa que está obviada? No, es cierto que hay color político diferente en los 5 municipios de la comarca y que eso no ha supuesto un impedimento para sacar adelante la revista. Villaescusa de Haro es la editora y al final es la que afronta el mayor gasto de edición, considerando que también es el pueblo más grande, y también es la que aporta más contenido por tener una historia bastante amplia y rica, pero no ha existido ningún problema con el resto de municipios en que se adhieran al proyecto. Algunos han estado muy ilusionados desde el principio, como por ejemplo Rada de Haro, que posiblemente fuese la presentación con más gente que hemos hecho allí en la iglesia de Rada de Haro. Artículos, puede haber surgido alguna discrepancia, pero más por tema de contenido que por tema político, o bien por contenido insuficiente, por datos históricos que no correspondían con la realidad. O sea, todo circunscrito a la calidad de los artículos más que al ámbito político. No. Los que escriben los artículos, ¿sois siempre alguno de los coordinadores? No, son de libre albedrío. No. Puede escribir más personas sin problema. Sí. Es decir, los coordinadores solo tienen que encargarse de gestionar los artículos de su municipio y de distribuir la revista, pero no tienen la necesidad de ser los que tengan el compromiso de escribir los artículos correspondientes a su pueblo, ni muchísimo menos. De hecho, una de las cosas más importantes que tiene que hacer un coordinador es enlazar con posibles colaboradores que puedan tratar temas de interés. Al final enriquece a la revista. Es cierto que algunos municipios como Rada de Haro lo tienen más complicado. Es un pueblo pequeño con poca gente que tenga inquietudes y que pueda querer colaborar, pero en ese sentido la verdad es que Jesús Expósito hace un trabajo genial, todos los números, escribe un artículo que da a conocer aspectos importantes de Rada. Jesús Expósito es el coordinador de Rada de Haro. El coordinador local de Rada, y ha sacado a relucir aspectos, pues eso, de enfermedades, de veneraciones, de temas paisajísticos o incluso también la transcripción del privilegio de villazgo de Rada de Haro de 1781. Claro, que te hago especial hincapié en Rada de Haro y en Jesús, porque el cometido, el objetivo de Vive tu Pueblo es precisamente es la característica de estos pueblos pequeñitos de menos de 50 habitantes, y Rada de Haro está incluido en ese objetivo. Tú que eres joven y te imaginas, ¿alguien tiene previsto esos artículos que pueden aparecer a cualquier momento que no los ha hecho un ser humano? Lo ha hecho la inteligencia artificial, que por mi experiencia son bastante efectivos, son bastante... No voy a ponerle ningún adjetivo porque podrían oscilar de una parte a la otra, pero está ahí, está viva, o al menos está creciendo. ¿Te imaginas que algún día pueden aparecer artículos de la inteligencia artificial? ¿Lo vais a recibir bien? ¿Vais a poner la mano? ¿Alguien va a ser capaz de adivinarlo? ¿Os planteáis eso? La inteligencia artificial tiene un campo infinito por delante, o sea que en ese sentido yo creo que hay que esperarla con los brazos abiertos y con prudencia. Pero sí que es verdad que en temas periodísticos y de investigación histórica puede jugar un papel muy importante, porque a la hora de abordar un tema histórico, transcripciones o documentos concretos es fácil de encontrar. Lo importante es encontrar aquellas personas que son capaces de enlazar la documentación para ser capaces de hacer hipótesis acerca de los motivos por los que
suceden ciertos acontecimientos. Es decir, eso, una inteligencia artificial primigenia como las actuales, probablemente no sea capaz todavía de elaborar artículos de investigación en ese sentido, pero yo no descarto que pasados unos años tengan la suficiente capacidad de interrelación de conocimientos para poder darnos lecciones ella a nosotros. Oye, estamos hablando de futuro, pero vamos a hablar de un futuro más rural, el que más nos puede ocupar. Desde tus diferentes posiciones como alcalde de un pueblo que tampoco es muy grande, ¿qué habitantes tiene Villascusa? Casi 500. 500. Bueno, también estáis dentro de esa perspectiva de la España vacía, vaciada, despoblada, abandonada, qué sé yo. ¿Qué futuro pueden tener esos pueblos? Desde tu punto de vista, como diputado regional, que bueno, que tiene una perspectiva mayor, más local, ¿cómo ves el futuro de los pueblos? Primero el tuyo, fíjate, con 500 habitantes quizás estáis en una barrera, no sé si de ir hacia arriba o ir perdiendo poquito a poco. Pero claro, y los que tienen 35, 50, 40, 18, 7, que hay pueblos en la provincia de Cuenca que tienen esos habitantes y los conoces. ¿Cómo os planteáis, no sé, el futuro desde un despacho de responsabilidad? Porque tenéis. Yo suelo insistir en que esto es una guerra de supervivencia y cada uno la está afrontando de una manera y cada uno está jugando las cartas de una forma para intentar sacar la cabeza o hundirse más deprisa. A nivel general, la administración yo creo que no le interesan los pueblos pequeños. Es decir, un padre de familia todos los cuida por igual y más al que más necesita. Pero la administración no funciona como una familia, sino como una empresa. Y a la empresa no le salen rentables los pueblos pequeños porque consumen más recursos de lo que ofrecen. Por eso mismo, sin menospreciar la financiación que aportan, pero por eso mismo es cada vez más difícil que los pueblos sean capaces de dar ese salto que los hagan más viables y más vivos en su día a día. Yo no soy excesivamente pesimista, pero sí que soy realista en que todos aquellos que no se afanen en la lucha por la supervivencia, que no esperen que ninguna administración o que ningún despacho los vaya a rescatar. Claro, pero para que haya un buen cultivo de espigas tiene que haber un grano y ese grano a veces tiene que ser suministrado por alguien que lo posee. Si ese grano llega, hablo por ejemplo, lo que es en la experiencia personal de Vive tu Pueblo, en este tipo de pueblos, que en la mayoría de ellos, hablo toda España, en la provincia de Cuenca, tienen que andarse unos cuantos metros y buscar una esquina o un monte para comunicar vía móvil. La internet, que hoy es no necesario, forma parte de nuestras vidas, para bancos, para comunicaciones, no funciona porque parece que no es rentable. El transporte público, chico, pues como no sea la demanda o a un colega que te quiera llevar, no te digo lo de los médicos, difícilmente pueden luchar por la supervivencia cuando no se les da armas. Es como dices, hombre, quiero que tenga una buena cosecha, hombre, pero dame trigo, o dame al menos unas semillas que yo pueda trabajar con ellas. Desde el despacho de la administración, ¿planteáis eso? Yo creo que es la clave, es decir, la administración... La administración, no sé si local, comarcal, general, no sé, alguien tiene que... Podemos simplificar muchísimo en 3 grandes bloques a la hora de afrontar el reto demográfico, ¿no? Uno es la parte de la administración como prestadora de los servicios públicos. Otro es la parte económica, del dinamismo económico y empresarial que pueda generar cada comarca. Y el otro es el tema de la autoestima rural, de cómo de atractivo se sienta un pueblo para que la gente se quiera instalar en él, más allá de las circunstancias. Al final se trata de combinarlo todo. La administración tiene su papel, tiene que garantizar los servicios básicos, que sabemos que cada vez están más deteriorados, porque por ejemplo el transporte público cada vez funciona peor en la mayoría de los pueblos. En nuestro pueblo, sin ir más lejos, en el 2019 teníamos comunicación con 4 ciudades por autobús y ahora solo con Cuenca. Entonces, claro, al final son impedimentos, pero hay veces que también intentamos buscar excusas más que impedimentos. Por poner un ejemplo, yo he teletrabajado desde casa desde 2016
y aquí no había fibra óptica. Teníamos una red que no era muy rápida, pero que era estable. Pues es más importante que las redes de comunicación sean estables que rápidas. Ahora tenemos fibra óptica y que se haya instalado la fibra óptica no ha sido motivo para que se haya venido más gente a vivir al pueblo. Es decir, hay mucho también de esa autoestima y de ese atractivo y de esas ganas de vivir en el pueblo detrás de esta reivindicación de servicios y de esta reivindicación de posibilidades laborales. Fíjate, en la experiencia también de recorrer los pueblos he encontrado algunos, no recuerdo cuándo comenzó, cuándo se hizo esta propuesta, ¿no? Que estos pueblos pequeños pasaran a convertirse, conocerás que hay cientos y cientos, en pedanías o en anejos de otro pueblo mayor. Todos fueron arrastrados con muchísima ilusión hacia el pueblo mayor, pensando que iban a tener, bueno, que iba a ser, que habían encontrado la piedra filosofal, por no sé cómo decirlo, pero creo que en todos los que he conocido, precisamente que pasaron un día a ser dependientes de otro, darían cualquier cosa por darse la vuelta. O sea, ninguno está satisfecho. Digamos que el padre o el maestro se ha comido a todos los hijos. Se los ha comido por las razones que fuera, sería otra conversación mucho más larga. Pero ninguno está satisfecho. Todos quisieran revertir esa situación. Entonces, claro, ahí dependo, sigo independiente. Son cosas que a lo mejor no tienen momento de solución, pero son para plantearlas. Yo quisiera saber si en algún sitio se las plantean. Digo, esto viene una experiencia grande. Está muy relacionado con la rentabilidad que hemos hablado antes de la administración más como empresa que como familia. Es decir, a la administración le interesa la agrupación de entidades locales, pero a los municipios normalmente no les interesa porque solo ellos mismos van a ser capaces de defender sus intereses propios. A nivel político, en 2016, si no recuerdo mal, el PSOE y Ciudadanos llegaron a un pacto para liquidar las diputaciones provinciales, que son la madre de todos los pueblos pequeños de las provincias, porque al final son graves errores que se cometen cuando se hacen números sin pensar en las realidades de la población a la que sirves. Bueno, para acabar, España vacía, España vaciada, España abandonada, España olvidada, España despoblada. ¿Cómo lo dejamos? ¿Qué adjetivo le colocar? No me gusta ninguno de esos porque son muy pesimistas y nosotros... Pues invéntate uno concreto y que tengas peor. Nosotros vivimos bien, entonces es la España de la calidad de vida incluso, pero también, como se dice mucho últimamente, es la España de las oportunidades, es la España del potencial por explotar. Pues Cayetano, muchas gracias. Te deseo que sigas trabajando. Primero, enhorabuena por la revista. Es una buena manera de conservar las esencias de la comunicación, que en mi opinión, puedo decirla, estaba en el papel. Yo te refiero a papiros, etcétera. Está ahí. Gracias. Muchas gracias, Cayetano. Gracias a ti.